está en Moodle, ahí simplemente lo tienen que descargar y estudiar. Ahí los compuestos químicos que están en ese texto, esos los tienen que aprender, su fórmula y su nombre. Y en el examen, pues, tienen que saber eso. Entonces, no son todos los compuestos posibles, sino solamente esos que están ahí. Claro, son una cierta cantidad, y es imposible memorizarlos. Por eso es que necesariamente ustedes tienen que entender la sistemática, cómo es que se llega al nombre, por qué se llega a ese nombre, etc. Y entonces, claro, recién van a poder memorizarlos y aprenderlos. El segundo capítulo es la estructura atómica. Bueno, la estructura atómica consiste en las partes que tiene un átomo. ¿Y por qué es importante saber estas partes? Porque cada parte tiene propiedades. Sobre todo lo que nos interesa a nosotros son los electrones, porque los electrones definen las propiedades químicas que va a tener un átomo. Y explica por qué un elemento se comporta de una cierta manera o de otra, porque de lo contrario parecería caprichoso y uno se puede violentar, se puede enojar, es decir, ¿por qué este elemento siempre forma este tipo de compuestos? ¿De dónde puedo saber yo si es que eso es así o no es así? No tiene ningún sentido. ¿Acaso tengo que aprenderme de memoria todos los compuestos químicos que hay en el mundo, que son millones? No, sino que tiene una razón de ser. Y eso es lo que queremos explicar. ¿Por qué es así? ¿Cómo es que es así? Ustedes saben que toda la materia que nos rodea está compuesta por átomos. Y de estos átomos hay diferentes átomos. ¿Qué diferencia a un átomo del otro? Bueno, en primer lugar, un átomo tiene dos partes importantes. Dos partes importantes. Partes importantes. Bueno, aquí está el puntero. Bien, entonces les decía, está el núcleo, que está representado por este círculo negro, y alrededor de este núcleo están los electrones. Entonces el núcleo es como el Sol de nuestro sistema solar, y los electrones son como los planetas que están dando vueltas alrededor del núcleo. Bueno. En el núcleo se encuentran protones y neutrones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. Es una carga eléctrica nula. Luego, los electrones que están girando alrededor del núcleo tienen carga eléctrica negativa. Esto se ha medido, esto se ha determinado a través de experimentos en los que se ha podido comprobar esto. Se ha podido comprobar entonces de que existe este núcleo y que tiene cargas eléctricas positivas con partículas subatómicas, en este caso, como por ejemplo el protón y el neutrón. En cierto momento se dijo de que estas son las partículas elementales, porque cuando se estudió la materia, lo primero que se encontró es, por ejemplo, de que había ciertos materiales, como por ejemplo el oro. Entonces, bueno, el oro es un elemento. Es muy distinto al plomo, es otro elemento. Entonces, elemento es la parte más esencial. Pero posteriormente se pudo comprobar de que estos elementos estaban constituidos por átomos, y los átomos a su vez tienen ese núcleo y los electrones.
Y en el núcleo están los protones y los neutrones. Bien, ahora, a su vez, los protones no habían sido las partículas elementales subatómicas, sino que a su vez protones y neutrones están compuestos también de otras cosas. O sea, tienen una estructura interna eh, que se puede dividir y eso se logra estudiar haciendo chocar átomos con otros átomos, núcleos con otros núcleos, neutrones con otros neutrones, y cuando colisionan, pues se parten y lo que resulta de los restos de las partes que quedan, pues esas serían los constituyentes, los neutrones y los protones. ¿Y qué cosa hay ahí? Están los quarks. Los quarks tampoco son lo último, sino que además son otras cosas más. Bien, entonces inicialmente tenemos el núcleo, están los protones, los neutrones y los electrones. Una particularidad de los protones y de los neutrones, de las partículas nucleares, es de que concentran la masa. Tienen una masa importante que se define como 1. La masa de un protón es 1, la masa de un neutrón es 1, aproximadamente. Mientras que los electrones, su masa es muy, muy pequeña. No es despreciable, tienen la masa, pero son muy, muy ligeros. Luego, otra particularidad es de que el número de protones, que son las cargas positivas, en total en el núcleo, es igual al número de electrones en total, que son las cargas negativas. Entonces, si aquí en esta representación vemos 3 protones, sería 3 cargas positivas, y en ese caso tiene que haber 3 cargas negativas, que serían estos 3 electrones que están representados ahí. De manera que las cargas positivas y las cargas negativas se compensan, y en un todo el átomo sería neutro. Es lo que normalmente sucede en un átomo. Ahora, de que un átomo puede eh, recibir más electrones o puede entregar más electrones. Entonces, momentáneamente, un átomo puede tener un electrón de más. En ese caso, el átomo obtiene una carga eléctrica negativa. Entonces ya no se le llama a eso átomo, sino que ya también se le llama ion negativo. O también puede perder un electrón. Y cuando pierde un electrón, entonces los protones están en mayoría frente a los electrones, y entonces el átomo tiene una carga positiva. En ese caso, igual, no se le llama ya a eso átomo, porque ya le falta algo, entonces se le llama ion, y es un ion positivo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación? Tal vez alguien quiere ir más rápido y explicar algo acerca del átomo. Está todo bien, Inge. Si hubiera alguna, si hubiera alguna contradicción, eh, algo que no estuviese correcto, por favor, díganlo, algún caso interesante, algo que ustedes hayan visto, coméntenlo. Bueno, entonces,
Este átomo es susceptible, puede ganar más electrones o perder los electrones. ¿Y por qué puede suceder eso? Porque los electrones están moviéndose, están sueltos. Entonces aquí eh, tranquilamente se puede desviar un electrón fuera del átomo, salir fuera de su órbita. Entonces está dando vueltas así y de repente una fuerza atrae a este electrón hacia afuera y entonces este electrón puede moverse. Quizás se mueve completamente y el átomo pierde este electrón, o quizás este electrón se aleja un poco más del núcleo y no está completamente perdido, sino que todavía está en el área en el espacio de influencia del núcleo, pero está más alejado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está atrayéndolo y entonces se lo puede llevar, se lo puede, o sea, lo puede atraer al electrón y en ese caso este nuevo electrón eh, se convierte en un eslabón, en una cadena, en un enlace con un otro átomo. Entonces ese electrón se comparte con otro átomo y une a los dos átomos eh, porque el núcleo de un átomo está jalando al electrón, pero el núcleo del otro átomo también está jalando ese electrón. Entonces, a través de ese electrón se forma un enlace entre dos átomos. Eso sucede cuando se forma un compuesto químico, eh, especialmente mediante un enlace de tipo covalente, que ya lo vamos a ver eso después cuando entremos al siguiente capítulo, todavía no es el momento. Pero les decía de que son los electrones que están aquí en movimiento, están en movimiento y esos pueden, entonces, son susceptibles de ser extraídos. No tienen poca masa. Y ahora, ¿por qué un electrón describe esta órbita alrededor del núcleo? Pues porque, por una parte, el electrón negativo es atraído por el núcleo positivo, porque en total el núcleo es positivo, tiene protones, atrae a los electrones, pero los electrones a su vez están en movimiento. Entonces, este movimiento eh, mm, genera una fuerza centrífuga. ¿Por qué centrífuga? Pues porque normalmente un objeto en movimiento no hace curvas, o sea, no se mueve en curvas, sino que se mueve en línea recta. Entonces el electrón no debería formar estas órbitas, sino debería formarse en línea recta, pero como el núcleo lo atrae, entonces desvía su movimiento y entonces del equilibrio entre esas dos fuerzas, una que hace que el electrón se aleje del núcleo, así tangencialmente salga disparado fuera del átomo, y la fuerza de atracción, de ese equilibrio resultan estas órbitas alrededor del núcleo. Y cuanto más energía tiene este electrón, entonces tanto más grande es el radio de la órbita que va a seguir el electrón. Un electrón que tiene poca energía, muy poca energía, si estuviese al final inclusive quieto, podría caer hacia el núcleo. ¿Por qué? Porque si no está en movimiento, si no tiene velocidad, entonces no habría ninguna fuerza que lo aleje fuera del núcleo, entonces caería hacia el núcleo. Pero el electrón tiene una energía. Entonces esa energía se manifiesta en forma de una velocidad. A mayor energía que tenga el electrón, tanto mayor es su velocidad y tanto mayor entonces es su distancia con respecto al núcleo.
¿Cómo es así o no es así? Bueno, ahora, ¿dónde se encuentra un electrón? En la lámina anterior habíamos visto esas órbitas alrededor del núcleo y entonces parecería de que sabemos y que podemos calcular exactamente cuál es la órbita alrededor del núcleo. Bueno, en el caso del átomo de hidrógeno, que es el átomo más sencillo, sí se pueden calcular estas órbitas. Ahora vamos a ver el átomo de hidrógeno. En los otros átomos es más complicado. De manera que para poder saber dónde está un electrón, pues tendríamos que fotografiarlo, tendríamos que detenerlo y medir esta distancia experimentalmente, medir la distancia con respecto al núcleo, medir su velocidad y ver si es que eso concuerda. Pero eso es imposible de hacer porque si es que el electrón se queda quieto, entonces caería hacia el núcleo porque no habría ninguna fuerza que lo jala hacia afuera, que lo aleje del núcleo. Entonces, no es posible. No es posible conocer con precisión la posición y la velocidad o la posición y la energía de un electrón. Ese es el principio de incertidumbre, de indeterminación de Heisenberg. Entonces, lo que significa al final prácticamente es de que en realidad no sabemos dónde se encuentra un electrón, sino lo que decimos es de que hay una región donde probablemente se encuentre ese electrón. Entonces, en el lado izquierdo ustedes ven ahí, los vemos en los electrones, ahí en un punto, quizás estén dando vueltas, tendría que ser así, tendrían que estar dando vueltas para no caer, pero en realidad no sabemos dónde están y tampoco cuánta energía tienen. Solo hay una región, una posible región donde se encuentran, y por eso es que en el lado derecho de ustedes una nube. Bueno, respecto a las dimensiones, me parece si es que el núcleo, ustedes ven aquí el núcleo, si el núcleo tuviera el tamaño de una arveja, el, el radio atómico, que sería la distancia entre el núcleo y la última envoltura de electrones, sería más o menos de un kilómetro o 2 kilómetros. Así más o menos sería la proporción. Entonces aquí ven ustedes las proporciones. Un protón tiene un diámetro de 1.5 centímetros y el núcleo tendría una proporción, un diámetro de 10 centímetros, mientras que el diámetro de un átomo sería de 100.000 centímetros. Entonces es una región muy grande que es ocupada por los electrones. ¿Y qué cosa hay entre un electrón y otro electrón? Pues vacío, no hay nada. Así como en el espacio exterior, cuando las naves espaciales están yendo a Marte, así es ese vacío. Aunque se dice de que no está completamente vacío, sino que lo que hay es, por ejemplo, energía. Hasta luego. Bien, ahora en el núcleo se encuentran los protones y los protones tienen carga eléctrica positiva. Entre los protones hay una repulsión. Ustedes saben, las fuerzas electrostáticas de Coulomb indican de que una carga positiva con una carga positiva se repelen, mientras que una carga positiva y una carga negativa se atraen.
En el caso de los protones se repelen, no deberían estar en el núcleo, deberían salir disparados, porque eso sucede con los electrones también. Un electrón con otro electrón se repelen, no pueden estar cerca, sino que tratan de eh, distanciarse entre ellos. Entonces, aquí ven ustedes la envoltura de electrones. Aquí los electrones tratan de estar unos separados en diferentes lugares, diferentes posiciones. Bien, entonces, ¿qué hace que un protón esté junto con otro protón en un átomo? Pues esas son las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear, la energía nuclear. Esa energía nuclear no se puede calcular, no hay relaciones matemáticas para poder calcular porque simplemente no las conocemos lo suficiente. Pero sí se sabe de que las fuerzas de repulsión entre los protones existen y que hay una fuerza que mantiene a los protones unidos. Y es la fuerza más grande que conocemos. Es enorme. De ahí que tenemos las centrales nucleares, las bombas nucleares, que podrían destruir el planeta también. Entonces, al principio hay una fuerza de atracción debido a la fuerza nuclear, aunque si es que los protones se acercan más todavía, ya disminuye esta fuerza de atracción porque cada vez están más próximos y entonces a partir de ese punto ya la fuerza de repulsión entre los protones, ya los protones están demasiado cerca, entonces ya la fuerza de repulsión ya también es mayor que la fuerza nuclear y entonces aleja a los protones unos de otros. Entonces, hay una posición en la que esas fuerzas, la fuerza de repulsión, que está aquí con la línea azul, y la fuerza nuclear se mantienen en equilibrio y de ahí resulta de que donde encontramos aquí un mínimo, ahí ahí se encuentra la distancia entre protones. Y de ahí resulta de que pues, cada núcleo tiene un diferente tamaño en función de cuántos protones tiene. Luego, y obviamente cuántos neutrones. Si ustedes entran a Wikipedia y buscan un elemento, van a encontrar aquí, por ejemplo, en el caso del carbono, esto es lo que van a ver. ¿Y qué información es esta? Bueno, en primer lugar el nombre, carbono, el símbolo, C, y luego un número, aquí 6. Ese número es el número atómico. Otra información que van a encontrar es la masa atómica, 12. Bien, ¿qué significa esta información? Pues el número atómico, este 6, es el número de protones. Es un número importante porque a nosotros nos dice cuántos electrones va a tener. Y los electrones son los que definen las propiedades químicas del alimento. Por eso es que es importante el número de electrones. El número de electrones es igual al número de protones. Luego tenemos la masa atómica, que es aproximadamente 12 unidades. Y esta masa atómica resulta de las masas más importantes de las partículas subatómicas. Y la masa está concentrada en el núcleo. Entonces, si la masa atómica es 12 y cada protón tiene una masa aproximadamente de una unidad de masa atómica, es una unidad relativa para que todo sea más fácil de calcular,
Entonces 12 menos 6 es 6. Entonces el carbono tiene 6 neutrones. Entonces el carbono tiene 6 protones, 6 neutrones, número atómico es 6, su masa atómica es aproximadamente 12. ¿Dónde están los electrones? Bueno, eso también les muestra en Wikipedia. Electrones por nivel. Dice 2, 4. Ya vamos a ver eso. ¿Dónde están los electrones? En algunas tablas periódicas van a encontrar una representación así, donde para cada elemento hay una cajita y ahí dice una descripción, donde dice, en este sector, de ese cajetín, esta casilla que hay para cada elemento, ¿dónde están las casillas para cada elemento? Aquí están, esta es la tabla periódica, una representación de la tabla periódica. Ustedes ven aquí estos cuadraditos, ahí están los elementos que conocemos. Pues cada uno de estos cuadraditos es para un elemento. Bien. Y entonces, ¿qué información hay en cada uno de esas casillas? Bueno, hay bastante información, pero cada tabla es un poco distinta y ahí indica qué es qué. Entonces, aquí en esta esquina izquierda superior está el número atómico, 5. Aquí en la izquierda superior derecha está la masa atómica, 10.8, casi 11. Entonces, el número atómico 5 significa 5 protones, masa atómica 11 aproximadamente, significa que hay 6 neutrones. Así sería la tabla periódica. Y aquí, por ejemplo, la explicación, ¿no? Aquí la masa atómica que estaba aquí abajo. Y ahora los elementos están en esta tabla periódica. ¿Por qué es periódico? Pues porque se repite. ¿Y por qué qué cosa se repite y cómo se repite? Pues eso depende de la configuración electrónica. Antes de pasar a la configuración electrónica, veamos también de que aquí vemos el átomo del nitrógeno. El nitrógeno entonces tiene una masa atómica 14 y un número atómico de 7. Significa 7 protones y 7 neutrones, que en total sumarían 14. Bien, sucede de que desde el espacio constantemente están lloviendo rayos, están cayendo rayos a la Tierra. Esos rayos están conformados por partículas. Una de esas partículas son los neutrones. Entonces aquí ven ustedes un neutrón. Ven ustedes que el neutrón aquí tiene un 1 arriba, un 0 abajo. Significa 0 protones, su masa atómica es 1. Entonces, bueno, un neutrón que está cayendo en esos rayos sobre la Tierra penetra en la atmósfera, y en la atmósfera hay una gran cantidad de átomos de nitrógeno. Cuando choca un neutrón con un átomo de nitrógeno, se entra. Y entonces el átomo de nitrógeno tendría 7 protones y 8 neutrones. Y eso es inestable. Eso es una descompensación, no puede ser. Y entonces, ¿qué sucede? Se desprende un protón. Vean ustedes, el protón tiene una masa atómica 1, número atómico 1. Entonces el protón se desprende de este núcleo y lo que queda es un átomo que tiene 6 protones y una masa atómica de 14. ¿De dónde es el 14? Pues aquí. El neutrón tenía una masa atómica de 1, 1 se ha adicionado, entonces eran 7 protones y 8 neutrones. La nueva masa atómica debería ser 15, pero como se ha desprendido un protón, entonces una partícula, un nucleón se ha desprendido y entonces tenemos la masa atómica 14. Y aquí número atómico de 6.
El átomo de carbono normalmente no es así. El átomo de carbono tiene masa atómica 12 y tiene 6 protones. Y entonces, ¿qué es esto de aquí? Aquí es un carbono con masa atómica 14 y con 6 protones. Por tener 6 protones, esto de aquí no es el nitrógeno de donde ha salido. Antes era un átomo de nitrógeno, ahora se ha convertido en un átomo de carbono. ¿Por qué ahora es un átomo de carbono? Pues porque como ya no tiene este protón, entonces tiene 6 protones nomás y entonces 6 electrones. Y entonces se comporta como un átomo de carbono. No obstante que su masa atómica es de 14, como el átomo de nitrógeno. Pero ya no es nitrógeno, es carbono. Sus propiedades químicas son las del carbono. Esas dos variedades de carbono se llaman isótopos. Entonces, el carbono 12,7 y el carbono 14,6 son isótopos. Entonces, es la diferencia entre los isótopos, es el mismo carbono, es un carbono y hace todas las reacciones químicas y se comporta como si fuese un átomo de carbono. ¿Y qué cosa hace normalmente un átomo de carbono? Pues forma el dióxido de carbono, pero se combina con el oxígeno y forma el dióxido de carbono, lo que el nitrógeno no hace. El nitrógeno muy rara vez reacciona, no se combina con el oxígeno, pero el carbono sí. El carbono tiene una afinidad por el oxígeno y forma el dióxido de carbono. En el aire está presente el oxígeno, forma el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es asimilado por las plantas. Y como es asimilado por las plantas, vienen los herbívoros, se les comen, y todos los organismos vivos tienen carbono. Entonces, asimilan este carbono. Entonces, los organismos vivos asimilan todas las variedades de carbono. El carbono 12,7, no, perdón, carbono 12,6 y el carbono 14,6. Ahora, entre estas dos formas del carbono, estos dos isótopos del carbono, los dos están presentes todo el tiempo. Todo el tiempo está siendo bombardeada la Tierra y hay carbono 14. Pues un organismo está asimilando las dos formas de carbono y entre los dos hay una proporción. Ya a lo largo de los años se ha establecido. La radiación desde el espacio es constante. La presencia del carbono en la atmósfera es también constante, entonces hay esa proporción que es de 1 a 10 a la 12. O sea, 10 a la 12 veces hay el carbono normal por cada un átomo o por cada una presencia de carbono 14. Pero hay siempre esa proporción. Todos los seres vivos, mientras viven, están asimilando esa proporción y en sus organismos se refleja esa proporción. Está dentro de ellos, así como está en la atmósfera, está también dentro de ellos y dentro de ustedes y dentro de mí. Entonces siempre hay esa proporción. Ahora, cuando un organismo deja de vivir, ya no asimila ni el carbono 12,6 ni el carbono 14,6. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, el carbono 14,6 es inestable, se descompone, retorna a lo que era antes, al nitrógeno 14,7, porque no es natural, con desprendimiento de un electrón y un antineutrino.
Todo esto es una radiación, todo esto en conjunto se denomina radiación beta. Entonces desprende una partícula beta o desprende rayos beta. Entonces, cuando un organismo muere, dentro de sí empieza la descomposición. No solamente que los gusanos empiezan a comerse el cuerpo, sino que los átomos de carbono 14 empiezan a descomponerse. Todo el tiempo se están descomponiendo. Bueno, desaparece el átomo de carbono 14, pero al mismo tiempo está asimilando. Cuando está vivo, está asimilando, entonces va cargando, va almacenando más carbono 14 y siempre está en esa proporción con el carbono 12. Pero una vez que muere, ya no hay más asimilación de carbono 14 y empieza a disminuir la cantidad de carbono 14 en el cuerpo. Y eso es lo que se mide para determinar la edad. Entonces aquí está, bien, aquí está, ¿dónde está? Bien. Entonces aquí está la representación matemática de con qué velocidad ocurre eso. ¿Con qué velocidad se descompone el carbono 14? Bueno, obedece una cinética de primer grado, o sea que la derivada de la concentración de carbono 14 con respecto al tiempo es proporcional a la concentración. Cuanto más carbono 14 hay, más rápido se descompone, de manera proporcional, multiplicada por una constante. Esa es la constante de proporcionalidad. K, que se denomina también constante de velocidad. Y esto es negativo, ¿por qué? Porque va disminuyendo. Esto de aquí ustedes no lo tienen que aprender, simplemente les estoy mostrando. Ahora hay que integrar esto, bueno, hay que arreglar las variables, pasar esto a un lado, el otro al otro lado, la integral de esto, entonces es igual al negativo del logaritmo de esta expresión. Ahora tenemos la concentración de isótopo carbono 14 a un tiempo t dividido entre la concentración de carbono 14 al inicio. Por eso dice aquí 0. Entonces, a un tiempo t0, al inicio. Y luego se ha medido de que se ha medido de que el tiempo necesario para que la concentración de átomos, bueno, del isótopo carbono 14, el tiempo necesario para que baje a la mitad su concentración es de 5.730 años. Ese es el tiempo de vida medio. Por eso dice aquí T, un medio. Tiempo de vida medio del carbono 14 es 5.730 años. Reemplazando todo eso aquí, bueno, aquí, ¿no? La concentración disminuiría a un medio. Entonces, toda esta expresión sería 1 dividido entre 2. Y el tiempo es de 5.730 años, reemplazamos aquí. Y el tiempo T0 es T0, es al inicio, cuando ha empezado. ¿No? Y cuando imagínense ustedes hagan un cronómetro, si en el cronómetro el momento inicial es 0. Entonces se reemplaza todo eso y resulta de que despejamos la constante de velocidad K para saber cuánto vale. Es igual al logaritmo de 2 dividido entre el tiempo de vida medio. Este tiempo de vida medio no es igual para todos los isótopos, o para todos los elementos, o el tiempo de vida medio. Un ser humano, por ejemplo, ¿cuánto será su tiempo de vida medio? Su tiempo de vida medio es el tiempo su tiempo de vida normal dividido entre 2. Entonces, si normalmente un ser humano vive unos 90 años, su tiempo de vida medio sería unos 45 años. Bien, entonces reemplazamos ahora la constante de aquí
sabemos que el tiempo t0 es 0 y entonces podemos, en realidad, t menos t0 es una diferencia de tiempo con respecto al tiempo 0. Entonces, con esta expresión, donde ya hemos reemplazado acá, podemos calcular la diferencia de tiempo. Ejemplo. Bueno, pero antes de pasar al ejemplo, ¿cómo se mide la concentración de carbono 14? Bueno, hay diferentes procedimientos. Les había mencionado que cuando el átomo de carbono 14 se descompone, es un átomo inestable, vuelve a regenerar el nitrógeno desprendiendo una partícula beta. Entonces, lo que se mide es esas partículas beta, que están conformadas por electrones y eh, antineutrinos. Bien. Esos electrones, cuando chocan, por ejemplo, con una película, como por ejemplo esas películas para tomar fotografías, pues dejan un puntito luminoso, que es un electrón, una carga eléctrica, ilumina al chocar contra la película, siempre y cuando que la película tenga un material fosforescente, entonces ilumina. Entonces de esa manera se puede ver si es que ha chocado un electrón o no. O también se puede poner un voltímetro y cada vez que un electrón choca contra una placa de metal, entonces el voltímetro da un salto. ¿Por qué? Porque ha chocado un electrón. Esos conteos, los conteos por minuto, eso es lo que se mide. Entonces, en este ejemplo, un trozo de madera de un árbol antiguo emite 3.4 conteos de partículas beta por minuto y por gramo de madera. ¿De cuál madera? Del árbol antiguo. Y esto comparamos con la madera de un árbol vivo. Un pedazo de un granito de madera de un árbol vivo emite 13.6 conteos por minuto. Entonces hay una diferencia. El árbol vivo es madera reciente, mientras que el árbol antiguo, un gramo de la madera de un árbol antiguo emite 3.4 conteos de partículas beta. Hay una diferencia, no es igual. ¿De dónde provienen estas partículas beta? Pues de que los átomos, los isótopos de carbono 14 están descomponiéndose. El árbol antiguo ya no tiene isótopos carbono 14, sí los tiene, sí están descomponiéndose, pero emiten únicamente 3.4 pulsaciones, digamos, por minuto y para una cantidad de 1 gramo. En cambio, el árbol vivo emite 13.6 pulsaciones. ¿Cuál es la edad del trozo de madera antiguo? Bueno, entonces reemplazamos lo que sabemos. El conteo de partículas beta al inicio, o sea, una madera fresca, normalmente es 13.6 pulsaciones por minuto y por gramo. Y esa es un indicador de la concentración de carbono 14 en el tiempo cero. O sea, eso va aquí. 13.6 va aquí. Y en un tiempo t. ¿Qué tiempo se habrá transcurrido del árbol antiguo? No sabemos, pero es un tiempo t, que eso vamos a calcular. Ese emite 3.4 y entonces eso es para el tiempo t, viene aquí. Entonces reemplazamos. Delta t es igual al logaritmo natural de 13.6 sobre 3.4 multiplicado por el tiempo de vida medio, que es 5.730 años, aquí dividido entre el logaritmo natural de 2. Haciendo operaciones sale 11.460 años. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Inge, esto no nos tenemos que aprender, ¿verdad?
Bueno, aquí lo que ustedes, aquí integrar esta expresión, no, eh, pero esta fórmula de aquí sí. La fórmula tienen que saber. Ahí yo no les voy a preguntar, a ver, escriba la fórmula del cálculo de la determinación de la edad por carbono 14. Entonces, delta T igual a organismo natural de carbono 14 sub 0, etcétera. No, no, no. Sino ustedes tienen que anotarse esta ecuación, esta de aquí, y simplemente saber utilizarla. Entonces el ejercicio es este, ¿no? Aquí un ejercicio, es un ejemplo, saber reemplazar qué es qué y llegar al resultado. Ingeniero, una consulta. Bien. Este, en el tema de la fórmula de la derivada, ¿en qué momento tenemos que utilizarla? Si no lo he entendido bien. Bueno, esta es la ecuación cinética, indica la velocidad. ¿Con qué velocidad se descompone el carbono 14? Y se ha encontrado que es proporcional a la concentración del carbono 14. Entonces, esta derivada, así se llama, es una ecuación diferencial, es una derivada. De aquí, de aquí a un mes, para ustedes esto va a ser, a los que no han llevado todavía derivadas, esto va a ser pues, súper elemental. Esto es básico, esto es fácil. Y de aquí a unos 3 meses, esto van a integrar así y van a estar viendo, pero Inge, aquí ha considerado esto, ha considerado lo otro, ya me van a estar criticando. Ustedes ya van a ser los expertos en integrales también. Pero ustedes nada de esto tienen que hacer, nada de esto, sino que esta ecuacióncita de aquí, esto que estoy teniendo en recuadro, esto tienen que anotarse. Anotarse en una hoja, en un cuadernito, que es su formulario. Entonces, en algunas materias está permitido usar el formulario. En química general, sí, pueden usar el formulario. Entonces, ahí están anotadas las fórmulas y llegado el momento, entonces los pueden usar. Solo que para poder usar esta fórmula tienen que saber qué es qué. Entonces, T, un medio, ustedes tienen que saber qué es. Y bueno, de todas maneras, todo esto va a estar explicado en el texto guía de la materia, ahí está este mismo ejemplo, inclusive, pues, va a ser un PDF que voy a poner en Moodle, de ahí ustedes lo van a descargar y van a poder estudiar. También lo pueden estudiar de los otros libros, no hay problema, solamente que tal vez no está escrito de la misma manera como aquí. Eh, pero ustedes lo tienen que poder entender. Cada libro utiliza una diferente terminología. Claro, por el tiempo de vida media, todo el mundo sabe qué es el tiempo de vida media. Y ahora ustedes lo saben también. ¿Y por qué es importante? Porque nos permite hacer cálculos fáciles, ¿no? Entonces aquí, si la cinética es proporcional, esto se llama, el exponente aquí es 1, entonces es una cinética de primer orden. Entonces este es el tipo de ecuación y su integral es siempre así. Entonces, eh, al integrar eso no aparece el tiempo de vida media en ninguna parte. ¿Cómo utilizar ese dato del tiempo de vida media? Pues aquí está. Entonces ustedes ya utilizan directamente esta fórmula. Entonces les decía, en algunas materias pueden usar formulario. Ustedes háganse, es importante el formulario, es importante tomar apuntes, porque inclusive aquello que en este momento parece sencillo y eh, se entiende nomás, sí, sí, más o menos, sí, claro, sí, pues está bien, entonces se reemplaza aquí, se calcula, listo. Pero de aquí a un mes, cuando estemos dando el examen y aparezca de nuevo este ejercicio, ¿qué era? ¿Cómo era? Ya no me acuerdo.
revisaré en el texto y hasta que estén revisando ya va a pasar los 5 minutos. Para resolver un ejercicio de este tipo solo van a tener 5 minutos, reloj así, ¿no? Bueno, en realidad no tan reloj, sino que para todo el examen van a tener 50 minutos, pero son varias preguntas, varios ejercicios, entonces tienen que resolverlo. Y el ejercicio, por si acaso, no va a ser que el trozo de madera emite 3.4 y el otro 13.6. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 11.400. Eso es. No, sino que cada uno va a tener datos distintos. Y para poder calcular esto, obviamente necesitan una calculadora científica. Entonces, eso también tienen que tener. Como estamos haciendo clases a distancia, en química, los exámenes que vamos a dar, no puedo yo complicarme demasiado, ustedes son varios, entonces aquí es el resultado el que importa. No voy a fijarme yo el procedimiento, cómo habrán sacado el resultado, no sé. Si el resultado está bien, va. No es ese el resultado, está mal. Tiene 0. Entonces, si se han equivocado ahí en la calculadora, pulsando, apretando alguna cosa, entonces lo siento mucho, no puedo yo hacer otra cosa. Cuando los exámenes eran presenciales y estábamos todos en un aula, ahí los 120 del paralelo y cada en una hojita de papel, entonces yo todavía podía ver aquí ha tapeado mal en la calculadora, entonces ya algo ya de valer un puntito, ya. No, pero, como esta distancia, aquí ya no alcanzo yo a hacer eso, ya no puedo yo hacer eso, es muy complicado, muy difícil. Entonces, si el resultado está bien, vale. Si el resultado está mal, entonces está mal. Ser. No sé si contesté tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario? No hay comentarios. Entonces, preguntas. Ahora sí, preguntas ustedes al docente. ¿Qué preguntarían? ¿Cómo me harían caer? ¿Cómo me pillarían? No tengan compasión, no tengan misericordia. Pregunten lo que quieran. Por si acaso, no existen preguntas tontas, no hay preguntas tontas. Si están pensando que no, ¿cómo voy a preguntar? Se van a reír. No. De todas las preguntas, de todo lo que hablemos y conversemos, se trata de iluminar este problema y el tema que estamos hablando desde diferentes perspectivas. Entonces, cada pregunta es una oportunidad de poder entender algo. Así como el átomo, por ejemplo, para saber de qué está constituido el átomo, se hace colisionar un átomo con otro y luego eh, de los pedazos sobrevivientes eh, se llega a averiguar de qué había estado hecho. Es como, por ejemplo, tener una alcancía, ¿no? Entonces, para saber qué cosa hay dentro de la alcancía, hay que romperla. Entonces, todas las preguntas nos ayudan a
aprender algo nuevo, a ver un tema desde otra perspectiva, de poder entenderlo mejor. Por eso es que todas las preguntas son buenas preguntas. Disculpe, ingeniero. Bien. Es que mi internet me estaba fallando y no entendí las fórmulas que están apareciendo en la pantalla. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Claro, cómo no. En primer lugar, ¿se ven las fórmulas? Sí, se ven. Bien. La primera fórmula es, es una ecuación que muestra cómo se descompone, con qué velocidad se descompone el carbono 14. ¿De qué depende? Porque el carbono 14 es un átomo inestable. Entonces, se va descomponiendo. Es un isótopo radioactivo. Eh, entonces, ¿de qué depende esa velocidad? ¿Con qué velocidad se descompone? Entonces, esa velocidad, el primer término de la izquierda es la velocidad, y esa velocidad es negativa, es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Entonces va disminuyendo. Es como kilómetros por hora. Aquí abajo está en el denominador este tiempo, y aquí está el carbono 14. Entonces, ¿con qué velocidad se descompone el carbono 14? ¿De qué depende eso? Bueno, en primer lugar es igual a una constante. Y lo más importante es que es proporcional a la concentración del carbono 14. Esto podría ser al cuadrado, al cubo, etc. Entonces, eso al principio no se sabía. Pero después de haber hecho las investigaciones, se logró encontrar que esta es la ecuación que describe la velocidad de descomposición del carbono 14. Es simplemente una ecuación que nos permite calcular la velocidad. Pero la velocidad con la que se descompone el carbono 14 únicamente no nos lleva al resultado, no nos dice cuál había sido la edad de la materia. Entonces, a eso tenemos que llegar. Y entonces, por eso es que nosotros no solamente necesitamos el diferencial de tiempo, sino el tiempo mismo. Entonces, por eso hay que integrar esta ecuación diferencial. Luego de integrar la ecuación diferencial, obtenemos esta expresión. Si no has visto todavía, si no han visto todavía diferenciales e integrales, ya va a venir. Entonces, de aquí, por un procedimiento matemático, se llega aquí, a esta segunda expresión. Y luego, para poder utilizarla, porque esta ecuación ya la podemos utilizar, de aquí ya se puede despejar el tiempo, pero necesitamos saber cuánto es el valor de la constante. Este valor de la constante para el carbono 14 es conocido y es igual al logaritmo de 2 dividido entre el tiempo de vida medio. Y el tiempo de vida medio del carbono 14 es conocido. ¿Por qué? Porque se ha medido y es de 5.730 años. Entonces con eso se reemplaza y se calcula K, o se reemplaza directamente en la ecuación y despejamos T menos T0, que ese es el tiempo transcurrido desde el tiempo cero, desde que el tiempo, desde el momento en que murió el árbol. Y eso para nosotros va a ser 0. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces despejamos ese delta t, esta expresión t menos t0, o directamente t, pues lo mismo, en este caso, t es igual a esta expresión matemática. Entonces, con esta ecuación de aquí, esta última, a esto digamos, esta ecuación nos permite calcular la antigüedad de una sustancia orgánica. Puede ser el cadáver de un neandertal, o qué antigüedad tiene una chulpa, o el poncho que hemos encontrado ahí en una tumba de un inca, qué edad tendrá.
Cortamos un pedazo del poncho y medimos. Medimos, reemplazamos aquí. ¿Ah? T1 medio es, o sea, el tiempo de vida medio es 5.730 años. Esto aquí es el logaritmo natural de 2. Tú pones en la calculadora el logaritmo natural de 2 y eso sale 1.100 y tantos. Reemplacen aquí. Este es el logaritmo natural de esta división. Y el resultado es este. En el caso de este ejemplo, de este árbol antiguo, sale 11.460 años. Entonces, esta ecuación nos permite calcular la antigüedad de una sustancia de origen orgánico por el método del carbono 14. Más o menos era así, o ¿era eso lo que preguntabas? Sí, Inge, está bien. Perfecto. Ahora sí, las preguntas para hacerme caer. Entonces el resultado nunca nos podría salir un número negativo, ¿verdad? No. Para que salga negativo, la concentración de carbono 14 en el tiempo t debería ser mayor que la concentración de carbono 14 en el tiempo 0. De esa manera, esta expresión sería menor a 1. Sería, por ejemplo, 0,8, 0,5. Y en ese caso, el logaritmo natural sería negativo. Y en ese caso, el tiempo sería negativo. Pero eso jamás va a suceder. La concentración de carbono 14 siempre va disminuyendo. A menos que, bueno, ocurriera algo extraño, ¿no? Algo extraño sucedió, sí, más o menos sucedió en los años 50, cuando se hicieron, cuando explotaron bombas nucleares y se emitieron partículas beta. Entonces ahí, si se expone, si digamos, una sustancia, un poncho, un cadáver de alguien, etc., bombardeáramos con neutrones en toda materia orgánica hay nitrógeno presente. El nitrógeno está presente, por ejemplo, en las proteínas. El nitrógeno se convertiría en carbono 14 y entonces la concentración podría aumentar. Sí. En ese caso, llegaríamos a un resultado incoherente, como que la concentración de carbono 14 es mayor que la concentración de carbono 14 al inicio. Otro aspecto interesante de tu pregunta es de que, como tú ves, necesitamos una referencia. Entonces, en el caso de un poncho, pues necesitaríamos tener un poncho más o menos de las mismas características y medir la radiación beta que procede de un poncho de edad reciente, nuevito, digamos, ¿no? Hecho de materia orgánica que recientemente ha sido formada, para poder comparar con un poncho de edad prehistórica, por decir. ¿Más preguntas? Buenas, Inge. Sí. Quisiera pedir un favor. Llegué un poco tarde y no sé si podría enviar este PDF de 12 hojas, si no me equivoco, al grupo de WhatsApp del curso para ver qué han Ya. avanzado. Por favor, es que no he podido ingresar, he tenido problemas con la cuenta y eso.
Ah, ya. Sí, sí, estas láminas no voy a enviar al grupo de WhatsApp, no voy a enviar documentos al WhatsApp. ¿Por qué? Porque Y entonces lo puedes la... subir a Moodle o Sí, 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 eso es lo que iba a decir. Voy a cargar por estos Inge, sí, documentos. para poder verlo lo que era mandado antes. Claro, claro, cómo no. Eh, Todo esto voy a subir al módulo. Y si por alguna razón Ya, en gracias. alguna clase no tuviera, por favor reclame. Puede ser que me olvide, ¿no? Entonces, reclame, diga, no, tenía que haber subido, etcétera. Entonces, hágame recuerdo para que esté ahí. Ya, gracias, Inge. A ti las gracias. Como ustedes ven, el tiempo de vida medio es de 5.730 años. El método del carbono 14 se podrá usar para sustancias orgánicas o sustancias de origen orgánico que tengan una edad de 100.000 años. Es una pregunta para ustedes. No te entendí. ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge, por favor? Claro, cómo no. El tiempo de vida medio del carbono 14 es de 5.730 años, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, este método de determinación de la antigüedad, de la edad, se podrá utilizar para sustancias de origen orgánico que tienen una antigüedad más o menos de 100.000 años. No, porque solo abarcaría 5.730. Cambiaremos el carbono. La respuesta va en la dirección correcta, pero no es la cifra que has mencionado. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, teóricamente, cuántos años máximo podría tener de antigüedad? Unos 5.730 porque ya está ahí, máximo del carbono, ¿no? A ver, te voy a dar una indicación, más o menos, una pauta, una pista. Tiempo de vida medio, 5.730 años. Sería 11.460 años. ¿Correcto? Sí. Sí, sí, correcto. No, no, 11.400, no, 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 no. No, no, no. Sería 9. 11.490. Bueno, lo que sacó. Mi calculadora tengo que hacer ahora. A ver, voy a hacer yo. Me están haciendo dudar. 11.460 años sería. Sí. 60 es ingeniero. 60.000. Cierto. Cierto, 11.460, de casualidad. Bueno, es una casualidad. En sí, la respuesta sería el doble, ¿no? Aquí el doble de 5.730 años, teóricamente, porque el tiempo de vida medio sería el tiempo que se necesita para disminuir a la mitad la concentración. En un tiempo similar, en otros 5.730 años, ya debería disminuir completamente a la mitad. O sea, ya debería disminuir completamente, ya debería desaparecer el mundo invernal. La verdad, sí. Pero eso sería si la velocidad de descomposición del carbono 14
fuera simplemente proporcional, sería igual a K y no multiplicado con la concentración. Entonces, exactamente, o sea, con mayor exactitud, la curva no disminuye así en línea recta, sino que disminuye en una parábola. No es parábola, sino es una hipérbola, ¿no? Sí, una hipérbola así. Entonces, en la realidad puede servir para tiempos mayores a 11.460 años, pero pero nada, o sea, puede ser para ese tiempo. Sin embargo, ya 11.460 años ya va llegando ya al límite. Ya 11.460 años. El conteo de partículas beta debería llegar a 0. Entonces, eso es lo que tendríamos que reemplazar aquí, ¿no? En vez de 3.4, tendríamos que poner aquí 0, esto saldría infinito, y bueno, el tiempo va a salir infinito también, ¿no? Sí, no vamos a poder calcular así. Bueno, pero depende mucho del tiempo de vida media. Entonces, se estima de que este método de datación por carbono 14 es útil para objetos de origen orgánico que tienen una edad entre 500 y 50.000 años. Pero para objetos que tienen edades ya de 100.000 años ya no sería útil. Se necesitaría otro isótopo inestable que también se va descomponiendo a lo largo del tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, isótopos así son, por ejemplo, el cesio. Entonces, para otro tipo de sustancias, hay otros marcadores. Ya no el carbono 14, sino otros isótopos que nos pueden ayudar a determinar edades en el orden de los millones de años, ¿verdad? Ya para determinar la edad, por ejemplo, del Homo naledi's, que fue encontrado en Sudáfrica, que apareció hace, no sé, 1.000.000 de años o algo así, ya se utilizan otros isótopos y no el carbono 14. Bueno, ya hemos llegado al final de la clase. Ha sido una clase un poco lenta, pero ya nos vamos a ir acostumbrando a avanzar un poco más rápido. Como les decía, siempre hagan preguntas. Es una conversación la que tenemos en este momento. Pueden hacer cualquier pregunta, cualquier observación. Y también, si es que tienen algún interés por alguna temática, plantéenla para que la podamos explicar y la podamos ver. Bien, entonces tenemos clase mañana. Cuídense, no se enfermen y hasta mañana. Ingeniero, una consultita. Sí, sí. Ese año de 5.730, pues que eran 9 los años Sí, de sí. un medio, ¿eso es un dato constante o a medida que pasan los ejercicios va a ir variando eso? 5.730 años es una característica del carbono 14. O sea, los átomos de carbono 14 tienen ese tiempo de vida medio. Por ejemplo, un ser humano tiene un tiempo de vida medio de unos 45 años, más o menos, ¿no? Un perro tiene un tiempo de vida medio de 10 años, o sea, máximo va a vivir 20 años. Entonces, el tiempo de vida medio es de 10 años. Y así depende de cada isótopo. Entonces, en otro ejercicio
vamos a utilizar otro isótopo y entonces el tiempo de vida medio va a ser otro número. Ahora, los ejercicios, los problemas no siempre son exactamente iguales. Puede ser que en otro ejercicio, más bien lo que tengamos que calcular es el tiempo de vida medio. Entonces, de la fórmula ustedes tienen que despejar. De un medio tienen que despejar de la fórmula y en función de los datos que tengamos, calcular. Bueno, Inge, gracias. Bien, entonces, como les decía, cuídense, no se enfermen ni enfermen tampoco a otros. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.